Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Serey y esto es A-Pencil. En este día vamos a aprender a utilizar el método Rayleigh. Primero vamos a estudiar cómo desarrollar el método Rayleigh y veremos que esto nos va a ayudar mucho al entendimiento del retrato. Así que vamos a dibujar, te espero adentro. Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea recta, lo más recta posible obviamente. Para el método Rayleigh necesitamos una proporción de 5 a 7. Es muy importante eso para poder hacer el método de Rayleigh tal como lo hace Ray. Cortar en 5 partes iguales una recta es bastante complejo, lo vamos a ver porque vamos a estar ajustando así, no se nos va a complicar. Lo que yo hago por lo general es hacer la línea recta, ¿ya? Y esta línea recta yo la divido a la mitad. Obviamente ahí comparo si es efectivamente la mitad, sí, más o menos, esta es la mitad. Y luego esas dos mitades también las divido a la mitad. Obviamente todo esto es al avistamiento. 5, y ahí tenemos la otra mitad. Más o menos, ¿eh? Y lo podemos corroborar si queremos ser aún más precisos, ¿ok? Entonces tenemos la línea recta, la tenemos dividida en 4 y lo que queremos hacer es trasladar esta misma distancia acá. Ahí le agregamos la línea y la medimos para que quede lo más perfecta posible, ¿ya? Esto es muy básico, pero les va a servir para poder hacer medidas cuando necesiten dividir en 5. De hecho, el método Lumi también se divide en 5 para poder posicionar los ojos. Trasladamos hasta acá abajo, más o menos ahí debería llegar. Trazamos una línea lo más recta posible, ¿ya? El 5 llega hasta ahí, las 5 partes, pero nosotros necesitamos 7, así que tomamos 2 partes más. Más o menos ahí. Validamos la medida. Ahora viene una parte complicada para todos, que es desarrollar un círculo. Debe ser de un diámetro de 5 partes, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Primero hacemos de manera como ejercicio así. Giramos y luego trazamos una línea muy suave, tratando de que esa línea muy suave esté dentro del cuadrado que nosotros hicimos. Imperceptible la línea, es para poder hacer un boceto del círculo. Y luego de eso marcamos. En mi blog, ahí abajo en la descripción, te voy a dejar el link para que puedas acceder y así poder ver el paso a paso de todo este método. Aprovechando que andas por ahí abajo, puedes darle un like a este video, obviamente si te gustó, y también déjame un comentario, suscríbete al canal, ya que de esa manera podemos seguir creciendo y compartiendo mucho más material. Entonces esa parte la marcamos. Y el círculo lo podríamos desarrollar completo, no hay problema, pero en el método Rayleigh no se utiliza todo. Después vamos a ver que eso se borra al final. Tratamos de desarrollar un círculo lo más perfecto posible. Obviamente si utilizamos un compás quedaría perfecto, pero la idea es que podamos dibujar sin la necesidad de hacer esto. Aparte, cuando nosotros vamos a hacer retratos, los círculos van a ser del tamaño y van a ser rápidos. O sea, esto ahora lo estamos tratando de desarrollar para poder hacer un ejercicio y para entender el método Rayleigh. Ya tenemos ahí nuestro círculo, o nuestra esfera mejor dicho. Es una esfera, hay un volumen. Si nosotros viéramos de manera tridimensional, esto es una esfera, ¿ok? Entonces ahora vamos a desarrollar una línea recta en el centro. Y vamos a partir también en el centro. Vamos a tratar de partir en el centro nuestra esfera, ¿okay?
Tratamos de que las líneas sean rectas para así poder desarrollar el ejercicio de mejor forma. Entonces formamos la cruz, y esta cruz es muy importante ya que determina hacia dónde va a estar mirando la persona, o sea el ceño, y también la simetría del rostro. Ahora vamos a desarrollar la mandíbula, y la mandíbula vamos a definirla en esta primera parte, más o menos aquí, y aquí hacemos lo mismo. Entonces trasladamos esto aquí, por ahí más o menos debería estar, y luego hacemos lo mismo al otro lado. Para generar una mandíbula debería ser en este ángulo aproximadamente. Este es el ángulo que utiliza Rayleigh, y ese ángulo es justo desde esta intersección del centro hacia esta intersección de acá. Hacemos lo mismo al lado contrario. Esta es una línea de boceto, porque después nos vamos a dar cuenta cómo vamos a desarrollar esta parte de acá. Y la otra línea de boceto del ángulo debería quedar justo aquí en el centro. ¿Ya? Justo ahí en el centro, y hacia el segundo punto. Primera medida, segunda medida. Entonces debería quedar aquí más o menos. Muy importante que la línea del centro quede bien. Entonces estas líneas son líneas de boceto, ¿ya? Para poder más o menos definir cuál va a ser la mandíbula. Esta mandíbula entonces, como dijimos, llega aquí justo el borde, al punto que está acá, y es para poder definir el labio inferior. Entonces nosotros podemos hacer acá el primer tercio. Entonces acá tenemos un tercio. Nosotros ese tercio lo podemos trasladar hacia arriba, hasta aquí. Un tercio, otro tercio y otro tercio. Ahí tenemos los tercios. El primer tercio es donde va a ir la boca, y la boca se encuentra en este sector de acá. Dividimos en 4. En este sector de acá va a ir el labio superior, y el labio inferior va a ir acá. Va a ir ahí. Luego de eso, nosotros definimos el labio y dibujamos el labio de esta manera. Estamos tratando de hacer el método Rayleigh. Entonces, este labio inferior y el labio superior. El labio superior es un poquito más pequeño que el labio inferior. Ahora vamos a dibujar la nariz, y hacemos lo mismo en el sector de la nariz. Muy importante. Hacemos la división, y la división nuevamente con 4. 1, 2, 3, 4. 4 partes iguales. La nariz del método Rayleigh está dentro de... está en el centro. La
la nariz debería estar ahí, en ese sector. Y va desde aquí en la mitad de este cuarto, al menos. Más o menos así. Y hacemos de esta manera nuestra nariz. Hasta aquí llega el tercio. Desarrollamos la cara frontal de la nariz, aproximadamente ahí. Marcamos un poquito y luego hacemos las fosas nasales, que son bastante particulares en el método Rayleigh. Ahora vamos a hacer unas líneas que siguen el ritmo central, que nos van a servir bastante para poder desarrollar el método Rayleigh. Estas líneas son simétricas. Un boceto primero y después trazamos la línea más firme. Y abajo hacemos exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos el centro. Ahora vamos a hacer la barbilla, que es un óvalo. Marcamos. Tratamos de que el óvalo quede de manera simétrica. Y ahora, desde este punto de acá, de la nariz, que es donde se encuentra más o menos el músculo transversal de la nariz, desarrollamos una esfera, que la esfera debería ser más o menos hasta este punto. De esa manera desarrollamos la esfera y hacemos lo mismo. Nos pasamos de esta línea al otro lado. Tratamos de hacer primeramente un boceto y desarrollamos la línea. ¿Ya? De esta manera. Luego, un poco más arriba, más o menos de esta posición, trasladamos otra esfera, y esta esfera cubre este sector, pasa por abajo del labio y lo hacemos de esa manera. Entonces marcamos así es más o menos el método Rayleigh hasta ahora. Luego vamos a comenzar a desarrollar las orejas, y las orejas llegan al sector de la nariz, que está acá, hasta aquí, acá también. Y desde esa línea de la oreja tenemos que hacer una curva que haga esto.
un arco que va desde el hélix de la oreja, se traslada por al lado de esa manera y hacemos lo mismo al otro lado. Acá. Bien. Ahora desarrollamos otra parte de acá. Y hacemos lo mismo al otro lado. Ahora generamos este músculo de acá, que va más o menos hacia la boca, de esta manera. Hacemos lo mismo acá, pensando que llega algo así. Y luego generamos la barbilla. Está acá. Un arco acá. Un arco acá. Y la oreja va desde en este tercio de acá. Hacemos la oreja así. Y al otro lado hacemos lo mismo. ¿Vale? Entonces ahí tenemos ya listo gran parte del método Rayleigh. Ahora vamos a la parte superior. Para definir la parte superior, lo que hacemos primero es verificar dónde se encuentra el centro de nuestro dibujo. Como ya sabemos que es una medida de 7, entonces tenemos acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El centro debería llegar ahí. Ese es el centro. Y con ese centro vamos a trasladar desde ese punto hasta este punto, sector de arriba. Hacemos lo mismo acá. Ahí. Y ahora generamos esta B que es del ceño, y ahora desde este punto de acá, aproximadamente ahí, trasladamos una línea así, un arco, de manera simétrica. Hacemos lo mismo al otro lado. Y justo en este punto, hacia este punto de acá, desarrollamos el temporal. Hacemos lo mismo acá, hacia este punto de acá. Queden iguales ahí. Y luego hacemos un círculo
en la parte frontal, más o menos hasta ahí, de manera simétrica. Y ahora desarrollamos los círculos de los ojos. Un boceto primero. Ahora desarrollamos los párpados. Es muy importante que cuando desarrollemos los párpados tengamos en cuenta que son asimétricos. Para esto genero una línea diagonal en aproximadamente 45 grados y de esa manera desarrollamos la asimetría. Obviamente ambos ojos son simétricos, el ojo derecho del ojo izquierdo, pero la asimetría está en los párpados. Es muy importante tener claro el tema de la simetría y de la asimetría para que así podamos dibujar ojos de mejor forma cuando estemos desarrollando nuestros retratos. Teniendo ya dibujados los párpados, dibujamos el iris. El iris tiene un tamaño de una mitad del globo ocular. Si dividiéramos el globo ocular en 4 partes, 2 partes corresponderían al tamaño del iris. Dentro del iris está la pupila, es la que controla la luz dentro del ojo, así que tiene una variación. Si hay poca luz, la pupila será más grande, y si hay mucha luz, la pupila será mucho más pequeña. Ya, podemos definir algunas líneas y ahí hacemos el método Rayleigh. En el siguiente video vamos a estar viendo cómo aplicar esta información, así que nos vemos y recuerda siempre, dibuja, borra, vuelve a dibujar y nunca dejes de intentarlo. Te dejo este videito por acá para que lo puedas ver. Espero que te sirva. Nos vemos. Chau, chau.